Buenas, queridos amigos. Esto es el capítulo 7 de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de economía, finanzas e inversión. Hoy tenemos, como siempre, tres temas entretenidísimos, bien dinámicos. El primero, esa competencia de Estados Unidos con China, esa competencia de esas dos economías que buscan, digamos, tener la vanguardia en lo que es el trono. El trono. Bueno, China quiere quitarle el trono a Estados Unidos. Sí, pero bueno, ya tenemos algo de tiempo con esa pelea, ¿no? En segundo lugar, vamos a hablar un poquito de lo que son los fondos de capital privado, las diferencias que existen con respecto a las inversiones tradicionales en los mercados de capitales versus los fondos de capital privado o private equity, como se conoce en inglés. Y por último, vamos a tocar un poquito el tema Venezuela, ¿no? Alrededor de estos fondos de capital privado y las oportunidades de inversión que existen ahorita en Venezuela. Ya hablamos del financiamiento en un capítulo pasado. Y hablamos de emprender en Venezuela. Ahora hablamos del intentar hablar ahora de invertir en Venezuela y si es posible, ¿no? Así es. Entonces, creo que sin más preámbulo podemos irnos al tema 1, a esa batalla, a ese pugilato que existe entre Estados Unidos y China. ¿Qué implicaciones tiene esto para la economía global, para los mercados? ¿Cómo se ve América Latina en este panorama? Y bueno, ¿y qué implicaciones tiene para Venezuela, por supuesto? Bueno, es un tema, digamos, interesante porque trasciende el tema de las finanzas. Tiene que ver con la geopolítica, ¿no? En realidad son dos modelos antagónicos, el modelo americano sustentado, bueno, en el capitalismo, en la democracia, mientras el modelo chino más en una economía que si bien reconoce el mercado, tiene unos criterios de planificación importantes, adicionalmente un régimen basado en el partido único, el Partido Comunista, y con un modelo de desarrollo totalmente diferente y de estrategia diferente. En estas últimas semanas, esa rivalidad China a Estados Unidos se ha exacerbado, más allá de las decisiones, por ejemplo, que tomó Trump, que cuando llegó a su presidencia y parecía mentira, ¿no? Fue uno de yo pensé que con Biden se iba a suavizar y más bien es que pareciera ese punto es bien importante porque pareciera que es una política compartida por ambos partidos, tanto por los demócratas como por los republicanos, la preocupación de la hegemonía china, el avance que está teniendo China a nivel global, su modelo, digamos, político, económico, su influencia en la región. Recordemos pues lo que existe con Hong Kong, lo que existe también con Taiwán, incluso la confrontación con algunas islas en el Japón, su peso que tiene con lo que se ha llamado la estrategia de la seda o la ruta de la seda, que es todo el apoyo que China le ha dado a múltiples países, caso Venezuela, lo que han sido los financiamientos del fondo chino, la violación de derechos humanos a muchos trabajadores, que también ha sido un elemento de crítica. Y hace poco, pues hace una semana, se celebró la cumbre del G7 y fue uno de los puntos principales sobre las cuales Biden, que era la primera cumbre internacional de este tipo en la que participa, mostró un elemento de preocupación en el caso China y en el caso de Rusia. Los europeos parecieran no estar del todo dispuestos a acompañar a Biden en el mismo criterio de preocupaciones, pero efectivamente el tema de la hegemonía china está teniendo pues se ha convertido en un elemento crucial para las principales democracias en el mundo, para el mundo desarrollado, por lo que implica no solamente en términos económicos, sino, insisto, en términos geopolíticos, en términos también de lo que es modelo de desarrollo y su capacidad de desestabilizar un poco lo que son los valores o digamos occidentales o los valores democráticos sobre la cual se han sustentado la mayoría de estos países. Además, por el
peso económico que viene ganando China, ¿no? En términos de los que son sus empresas. Recordemos pues todas las medidas que tomó la administración Trump y que ha venido ratificando Biden. Adicionalmente, el Fondo Monetario espera que en los próximos años China supere en términos de tamaño va a convertirse en la principal economía del mundo, aunque en términos per cápita todavía está muy lejos de esto. Y las implicaciones que tiene además ese modelo chino en términos de demanda de materias primas, en términos de lo que son su industria tecnológica, que también es un elemento de muchísima preocupación por todo lo que implica en términos de privacidad y, insisto, en términos de ese modelo hegemónico que a muchos países les está preocupando. Cosa que además yo creo que es responsabilidad incluso también de los países, porque fíjate un poco y rápidamente veamos un poco la evolución. Este monólogo de Asdrúbal vale unos reales. No vale, no. Lo digo no tanto por monólogo. Yo encantado, porque la verdad es que yo a nivel geopolítico, económico, a mí me gusta mucho y soy un defensor de invertir en China, pero de nuevo, creo que lo mencionamos en los primeros capítulos, ese enfoque que me echaste broma con el Voronov, que decía claro, que era un amigo ruso, o top-down. Generalmente los inversores en valor nos enfocamos mucho en ese enfoque de abajo hacia arriba. O sea, primero vamos a las empresas, comparamos con sector, industria, y luego vamos a lo macro, a lo realmente, a lo económico y a lo que puede ser el funcionamiento de la región. Entonces, como inversionista en valor, realmente no es que mire demasiado esas tensiones geopolíticas que están ocurriendo. Si encuentro valor en la empresa de manera comparativa e incluso no solamente en China, sino en otros países, capaz invierta. Pero esta visión geopolítica macro es excepcional para entender lo que está pasando. No, y además, fíjate y al algo. final es un riesgo que no es despreciable. Claro, te pongo el caso. En, digamos, finales de los 80, los 90 y primeros años de este siglo, ¿en qué se preocuparon la mayoría de los países? En un modelo óptimo en la cadena de suministro. Es decir, todo el concepto de competitividad, todo el concepto de ventajas competitivas y comparativas, de producir lo más barato posible, llevó a colocar o hacer una distribución de las cadenas de suministro que privilegiaran aquellos países donde los costos eran más baratos, donde la mano de obra era muy barata, y ahí China jugó un rol fundamental. Claro. Fue llamada la gran fábrica del mundo. En estos últimos años, y yo creo que el punto álgido fue la pandemia, ese modelo empieza a cuestionarse. No quiere decir que se desmonte, porque no es tan fácil desmantelar toda una estructura de cadena de suministro muy sofisticada. Pensemos, por ejemplo, en Apple y fabricar un teléfono como que si eso fuese tan sencillo, pero los países empiezan a plantearse que tienen una dependencia muy marcada sobre lo que pasa en China, que su cadena de suministro está sustentada sobre China, y eso los deja en una posición vulnerable. Claro. Pasó, por ejemplo, en el caso de suministros médicos al inicio de la pandemia, que dependían fuertemente de suministro de China, y todavía eso es así. En términos, por ejemplo, de la industria tecnológica, también ocurre de esa manera. Entonces hoy el mundo desarrollado, con Estados Unidos a la cabeza, empiezan a decir, ya va, no solamente tenemos que pensar en que seamos las ventajas competitivas, eficiencias, costo, productos o locaciones cuyo costo sea más barato, sino que hay una cantidad de sectores estratégicos donde probablemente el costo pueda ser más alto, pero tenemos nosotros que tener más control en términos de producción. De hecho, Europa recientemente, la Comisión Europea o la Unión Europea estableció unos sectores estratégicos para replantearse lo que son las cadenas de suministro producto del COVID-19. Entonces, este modelo está mutando, y es un poco por la preocupación del peso que tiene China y del auge que ha tenido China, porque al final, y con esto cierro, ocurría, esto lo leí recientemente en un artículo de opinión, y era que el modelo americano, sobre todo de la administración de los Bush, de Clinton y hasta de Obama, fue, ya va, China está allí, ellos vamos a tratar de atraerlos hacia nuestros valores, vamos a tratar de convertirlos. Ya es una economía que ha crecido mucho, probablemente va a abandonar su modelo comunista, su modelo centralizado, y lo podemos atraer hacia nuestro modelo. Y lo que se ha demostrado es que China no está dispuesto, por más que desarrolle su economía, a abandonar sus principios políticos y a abandonar su modelo. Y bueno, entonces ahora la pregunta es cómo convivimos con ellos, que se volvieron poderosos. Y es una pregunta de reflexión. Obviamente el patio trasero de muchos países, el caso de América Latina, China ha elevado su influencia. Ahí Estados Unidos
también tiene mucha culpa que admitir, abandonó América Latina. Y China entró con mucha fuerza a dar apoyo no solamente a Venezuela, que fue un país emblemático, sino a diferentes países de la región. Bueno, y ahora pretendes un poco cambiar esa dinámica, pero no va a ser tan sencillo. Es así. A mí me queda un par de cosas que tú mencionas. Uno es esa mancomunión bipartidista en Estados Unidos de demócratas y republicanos. De hecho, en días recientes aprobaron, ya en el Senado, falta que la Cámara de Representantes lo apruebe, una ley para una inversión en el sector tecnológico, sobre todo en investigación y desarrollo, de 250 mil millones de dólares para intentar competir desde el punto de vista tecnológico con China, porque, echando la vista atrás, principios de los 90, cuando llega el boom o empieza a sentirse el boom del Internet, podemos echar mente atrás. Compañías como Netscape, de buscador, Napster, Facebook, hasta el año 2004-2005, realmente la gran preponderancia en el sector tecnológico, en el sector telecomunicacional, estaba muy fuertemente marcado por empresas norteamericanas. Sí, si tú revisas ahorita, al corte del año pasado, las 10 principales empresas tecnológicas más importantes tiene prácticamente un 60-40, 60% Estados Unidos, 40% China. O sea, China viene tomando posición interesantísimo con Tencent, con Baidu, con Alibaba, con JD. Y sí, parece que poco a poco está escalando, ¿no? Y un tema relevante, China aprendió a utilizar la tecnología para afianzar su modelo de control social. Así es. Es así. ¿Entiendes? Los sistemas de vigilancia, los sistemas de reconocimiento facial, que son elementos de control en China y que justamente puede ser exportable a otros países que tienen modelos, bueno, tú sabes, totalitarios o modelos poco democráticos. Exactamente. Entonces, eso está también ocurriendo en términos de lo que es China hoy en día, ¿no? Sí, y luego, para cerrar un poquito lo que dicen ustedes dos, ¿no? Luego de ese posicionamiento de las empresas tecnológicas chinas que comentaba Faría, hoy justo leía que un artículo de Seeking Alpha, en donde comparaban un poquito Alibaba, que fue píldora en uno de los capítulos pasados, con JD, y de cómo el futuro en el mediano plazo para estas empresas parece ser muy promisorio por el hecho de que la clase media china se viene fortaleciendo mucho en términos de poder de consumo. Y creciendo rápidamente y sobre todo agarrando poder adquisitivo. Exacto. Bueno, y tiene reto para el mundo. Esto podemos desarrollarlo en diferentes capítulos del podcast. Se está envejeciendo su población. Eso implica cambios importantes. China está mutando su modelo de desarrollo. Ya no solamente está enfocado en proveer bienes y servicios a todo el mundo, sino que empieza a construir bases de consumo internamente. Locales. Y eso parece tonto, pero eso es un elemento muy importante que puede trastocar las dinámicas de cadenas de suministro. Entonces, el tema China-Estados Unidos y en general la confluencia de estos modelos, y después habría que meter Rusia, eso será para otro programa, es un punto interesante porque el mundo está cambiando tal y como lo conocemos. Ahora, ¿cómo lo ven ustedes? Recuerdo haber leído un libro que es súper recomendadísimo para quienes nos escuchan. Se llama Factfulness, de Hans Rosling. De verdad que es un librazo súper recomendado por Bill Gates en el 2017-2018. Y habla como de 12 puntos sobre los cuales los seres humanos tenemos demasiadas vistas generalizadas y no enfocadas en los detalles que realmente están cambiando el mundo para bien. Y él menciona que el tema del crecimiento en China, ese crecimiento de casi 9-10% por 25 años seguidos, el hecho de que la clase media cada vez es mucho más poderosa y tiene mayor poder de decisión, mucho mayor poder adquisitivo. El efecto compuesto haciendo su parte, ¿no? Sí, está apuntando hacia el hecho de que pareciera prácticamente imposible que Estados Unidos no pierda el trono como la economía número 1 en esta década y que incluso el autor del libro va más allá y dice que para el año 2050 India reemplazaría a Estados Unidos como segunda economía más importante. Wow. Y estamos hablando ya de ahorita lo que son economías emergentes posicionándose en... Yo ahí difiero un poquito, pero es válido tener estos argumentos y nos vamos a extender demasiado, pero no quiero dejar de decirlo. No estamos apurados. No, estoy de acuerdo, pero ahí hay un punto válido que también es la hegemonía cultural, ¿no? El poder blando, donde Estados Unidos, el peso de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos está en la mente de mucha gente sin saberlo. O sea, desde que vas y te comes una hamburguesa, desde que vas al cine, desde que admiras a tu actor o actriz favorita, desde que eres fanático de Marvel o de Disney, es cultura americana. La cultura china no está tan arraigada y ese poder blando, tiene un efecto cultural muy, muy poderoso y además el uso del dólar. El dólar como moneda también le da un peso muy fuerte. Ahí hay un punto importante. He estado leyendo de nuevo, realmente el tema económico no es mi fuerte,
pero he estado leyendo que el tema del uso del dólar como reserva, como moneda de reserva en la mayoría de los bancos centrales ha venido disminuyendo. Sí, y ha que disminuido, de hecho, pero sigue siendo de hecho, lo que tú preponderante. comentabas ahorita es un tema importante, porque China, aparentemente en esta nueva posición de poder, está obligando a sus socios comerciales a utilizar su moneda, y eso puede empezar a hacer que los bancos centrales en temas de reserva, obviamente uno mira las reservas de los bancos mundiales, que al corte del último trimestre de 2020 apunta a 12 billones de dólares en reserva, 80% está entre dólar y euro, ciertamente, pero digamos que poco a poco China en esa posición de poder puede empezar a ejercer cierta presión para que su moneda empiece a utilizarse más. Claro, ¿no? pero también Sí. tiene que hacer unos cambios desde el punto de vista regulatorio en su cuenta corriente, en su cuenta capital, no tiene una movilidad de capitales, son todavía una economía no del todo abierta, y donde además lo que tiene que ver con derechos de propiedad, desarrollo institucional, está muy lejos de lo que es hoy el tema de Pero ha Estados venido Unidos cambiando. con independencia de poderes, ¿no? Al final del Sí. día uno echa la vista atrás y piensas en lo que era China, Mao Zedong, entrada de Deng Xiaoping, y la verdad es que en pocas décadas, que al final es poco tiempo, han hecho muchos cambios interesantes. No, total. Sí, Es al un final- tema, es un tema para analizar, y lo iremos viendo en Sí, otras entregas, este ¿no? tema da para bastante. Menos mal que nos faltan bastantes capítulos. Creo que resumieron muy bien lo que es el panorama y bueno, más que preocupación, lo que parece ser la perspectiva de cara a estas dos economías en el mediano y la el nueva, largo la plazo. nueva Guerra Fría. Ahora bien, creo que es momento de hablar del segundo tema que no deja de tener relación con el primero, pero digamos, va de algo como un poco más enfocado hacia los negocios y no tanto a lo económico, ¿no? Y es una pregunta que nos hacían en las redes sociales, que tiene que ver con qué es un fondo de capital privado. Se lee fácil, se lee en todos lados, pero la verdad son pocas personas las que saben lo que es un fondo de capital privado y cuáles son sus diferencias con respecto a las inversiones tradicionales en los mercados bursátiles, ¿no? En los mercados de capitales. En palabras llanas. Palabras llanas y sencillas. Ajá, ¿qué es un fondo de capital privado? La mayoría de las personas, independientemente nos dediquemos a las finanzas o las inversiones o no, podemos conocer lo que es un fondo de inversión, un fondo mutuo. Un fondo de inversiones como legendariamente manejó Peter Lynch en Fidelity, que sencillamente compra participaciones en acciones de empresas que cotizan en bolsa, son de oferta pública. Las instituciones de private equity o capital privado se enfocan en intentar tomar posiciones en compañías que no cotizan en bolsa, y digamos que dentro de la etapa, lo que es una compañía que no cotiza en bolsa, significa una compañía que está en etapa mediana, temprana dentro de su vida comercial, para funcionar como una pasarela de financiamiento. Desde el punto de vista más holístico, más macro, generalmente las inversiones de private equity se suelen ver como inversiones alternativas, porque generalmente hay una preponderancia, un intercambio mucho más severo y también mucho más marcado lo que es una relación riesgo-largo plazo. Yo invierto en una compañía que está naciendo, que tiene un buen plan de negocio, que tiene una buena idea para ser llevada a cabo, pero es una empresa que es arriesgada, porque al final, ¿cuántos negocios terminan realmente llevándose el puesto número 1 de cotizar en bolsa? Sí, Entonces, digamos que las totalmente. empresas de private equity tienen un riesgo mucho más alto, están enfocados para un nicho de mercado que obviamente no está al acceso para la mayoría de los inversionistas de a pie, pero que tiene una relación riesgo-beneficio bastante interesante. Además, no es solamente prestar dinero, no es solamente funcionar como una pasarela de financiamiento de te presto plata y después vemos Esa era cómo mi nos siguiente arreglamos, pregunta. sino que también funcionan como una institución que te presta mucho apoyo desde el punto de vista técnico, de know-how, de entendimiento de negocio. Generalmente las empresas de private equity buscan sus nichos. Sector tecnológico, Fortalecen sí, el o sea, gobierno y corporativo. buscan la manera de meterse o sea, Jesús, Asdrúbal y José Miguel podemos formar una compañía de private equity que esté enfocada en sectores de empresas, de finanzas y economía, por ejemplo. Entonces, es posible que Asdrúbal, siendo VP de nuestro fondo de capital privado, pueda asesorar a esa empresa que ahora forma parte de nuestro portafolio para ayudarla a crecer. O sea, el apoyo no es solamente monetario, sino también En términos de know-how. conocimiento. Perfecto. Ahora, las diferencias con respecto a los mercados tradicionales tienen que ver también un poco con que no, como bien tú lo dijiste, con que no cotiza en bolsa, y esto hace que tenga altas barreras de entrada, por lo menos para inversionistas pequeños. ¿Es ¿Qué esto así? significa altas barreras de entrada? Bueno, que
una persona que de repente tiene $130 para comprar una acción de Apple, le cuesta, o digamos, en la práctica es muy poco probable que tenga la capacidad de entrar o formar parte de un fondo de capital privado. Ojo, hay algunos fondos de capital privado que cotizan en bolsa, entonces ya eso es más como un híbrido en el cual... O también, ¿no sería también que las empresas de capital privado se basan mucho en su know-how para poder de alguna manera decidir dónde invierten? Sí, indudablemente. Yo creo que estas empresas, a ver, si bien ellos tienen como quien dice ese séquito o ese equipo profesional y tendrán por supuesto sus secretos corporativos, yo creo que al final el objetivo último de todo esto y de las empresas que forman parte de los fondos de capital privado es llegar a cotizar en bolsa. Ahí es donde está, claro, digamos, pero la por gran ejemplo, tajada. en el caso, Jesús, tú dices cotizar en bolsa. En el caso de Venezuela, ¿cuáles son los incentivos de que alguien entre aquí, una empresa de capital privado, invierta en empresas venezolanas, si nuestra bolsa es extremadamente pequeña? Sí. Ya no lo aterrizamos en Estados Unidos, sino Llevándolo a Venezuela. Contexto local. Mira, nosotros somos un mercado muy pequeño, como tú bien dices. Tenemos un marco regulatorio complicado. Las reglas del juego no están tan claras. Pero ya con eso ya no me quiero meter. Ya salgo corriendo. Bueno, pero... Te estoy preguntando como por dice- qué como- entran, pero como no dice- por qué salen. Pero como dicen los economistas, bueno, déjame darte lo negativo primero. Ok, Como ok. dicen los economistas, no hay Ok. almuerzo gratis. Ok. Este tipo de jurisdicciones, como las que estoy describiendo, suelen tener un potencial de crecimiento muy alto, precisamente porque estos riesgos asociados a a todo el sistema, a todo ese ecosistema, digamos, un poco oscuro o turbio, hace que las empresas presenten un gran descuento. Y creo que lo hemos Un gran visto en descuento y Venezuela. potencial de revalorización. Claro, y creo que lo hemos visto en Venezuela. No, en y los últimos sectores años. con niveles de rentabilidad muy elevados. Quizás en el sector inmobiliario, que lo hablamos en un capítulo anterior, pero bueno, no es un secreto que los grandes descuentos que tenía el sector inmobiliario y todavía los tiene, quizás eso ha ido cambiando un poco desde la dolarización hacia acá, pero no es un secreto que este tipo de jurisdicciones hacen que para algunos fondos de riesgo se haga atractivo. Ahora, Yo he tenido conversaciones, digamos, con personas que representan ¿Tú algunos crees que fondos. hay empresas atractivas en Venezuela para que entren estas empresas? Sí. mira lo que el creo. último punto Estoy es convencido de eso. inversiones en Venezuela. Vamos Bueno, a ya lo aguantar, estoy vamos a aguantar introduciendo ahí, ahí. vamos a aguantar ahí. Voy a cerrar el punto de los fondos de capital No, privado. Serrano, que todavía nos queda un par de ideas interesantes. para ir Pero ajá, no tenemos mucho tiempo. para ir a lo que Jorge. va a decir Faría y nos movemos hacia las inversiones en Venezuela. Con respecto al capital privado y a las oportunidades de inversión, yo sí creo, Asdrúbal, que hay en Venezuela empresas interesantes, sobre todo empresas, digamos, ¿En qué sectores? familiares. Me la pones complicada, porque, Ajá. pero te digo por qué me la pones complicada, porque yo veo oportunidades en todos los sectores. Ay, se está bien. El Pues. sector agropecuario, por ejemplo, presenta... Paulo Coelho, te voy a decir. Sector de educación, hay una empresa que se llama Masaber que está rompiendo la liga en el ¿Verdad? sector Total, de Educational total. Technology. Valga la cuña. Consultoría, No, pero digamos- consultoría ecoanalítica es muy En- buena. En sectores tan diferentes como No, no. desde agropecuario No me hasta caigas los a delivery. coba, Jesús, que eso no es verdad. ¿Qué quieres oír? Tú, Dime qué quieres oír. tú si tienes un tipo que se viene para acá, tienes que tener un mapa de unos sectores sobre otros, no todo. Yo O sea, creo- ¿cuáles yo creo- son? Si yo te tengo que decir a ti, si yo soy el tipo que está, el presidente de uno de estos fondos, y te digo, dígame tres sectores para Sabía que me ibas a invertir en preguntar tres Venezuela, ¿cuáles me dice usted? Petrolero, va a decir Jesús porque eso es su área de competencia. Yo iba a decir el sector petrolero de primero, sector agropecuario de segundo, sector inmobiliario de tercero. Por Ok. temas de tiempo podemos discutir si quieres uno a uno. O sea, que estos sectores. en un país que tiene 80% de la población en condiciones de pobreza o más, alimentos no, ni medicina. Bueno, no está dentro de No, mis primeros tres. interesante. Sector ronero. Claro. No está dentro de mis primeros tres. No, es interesante. Creo que ya hay empresas en el sector alimentos y medicinas que están ofreciendo soluciones, que están ya posicionadas, y esto no necesariamente pasa en los otros tres. Mira, Pero- lo que ha sido interesante con el tema de private equity, para también hacer un cierre de broche y que no se me pase la idea, es que en los últimos años, sobre todo en un entorno de tasas bajas,
muchos inversionistas se han empezado a voltear hacia estos instrumentos que no son nuevos. De hecho, antes de que Adrúbal me diga otra vez Warren Buffett, cuando uno mira los inicios de Warren Buffett, Buffett tuvo del 56 al 69 una partnership que se llama Buffett Partnership Limited. Y de hecho uno puede pensar que Berkshire Hathaway es totalmente lo antagónico a un fondo mutuo. O sea, Berkshire Hathaway intenta tener posiciones en compañías puntuales, sobre todo tener una posición activista, que es vital en los private equities. O sea, Sí. tú intentas entrar para Para tener sea control. Hay de una valor. empresa en Venezuela que a ti te gustaría agarrar y... De las que cotizan en bolsa, a mí me gusta muchísimo Grupo Zuliano, sector petroquímico. Soy fan de Ron Santa Teresa, buen usuario también. Y Ecoanalítica me parece que tiene un MOAT interesante porque no tiene competencia. Sí, tiene un pricing power. Sí, no, y pueden subir los precios. Y como no hay competencia y además tienen una buena calidad de ¿Y gestión. tú cuál pueden- empresa sí. nombrarías? Ecoanalítica. Yo iba a nombrar con Analítica y me la quitó Farías. A mí me gusta bastante el grupo Corimón, de las que cotizan en Bueno, bolsa. ahorita a Corimón le hicieron una oferta pública de adquisición por un 9%, si no me equivoco, de su capital Fondo de accionario. valores inmobiliarios me parece también interesantísima. Yo te digo algo, si yo pudiese invertir en una compañía venezolana hoy con un fondo de capital privado que me dijera, José Miguel, tienes esta cantidad de plata ilimitada para comprar una empresa venezolana, te diría posiblemente Farmatodo. Yo creo que tiene una capacidad competitiva en Venezuela tremenda. Sí. Y tienen lo que hemos llamado un MOAT, ese foso defensivo prácticamente indestructible en Venezuela. Pero no tienes la opción como renta variable, ¿no? No tengo la opción como renta variable. Bueno, pero por eso, entra dentro del mercado de private equity con negociaciones tras bastidores. Qué Ideal. bueno. Ahora ya que estamos hablando de Venezuela, tocamos el tema financiamiento en capítulos anteriores, hablamos del emprendimiento. Ahora vamos ya a, digamos, a lo que es inversión. ¿Qué opciones de inversión tenemos en Venezuela? ¿Qué, Estamos esperando tu respuesta, que nos digas. Pues, Adrúbal te hizo la pregunta. ¿En qué digamos, invertirías en tenemos- Venezuela? No, yo dije los sectores y dije las empresas también. Ahora nos desplayamos en esas tres opciones. Ahora bien, ¿hay apetito internacional en Venezuela? Tú que manejas más clientes que nosotros dos. Manejas clientes internacionales. Mira, sí hay apetito. Hay gente mirando Venezuela totalmente. Yo te diría desde que ocurrió lo que ocurrió con Guaidó, efectivamente la gente empezó a ver que a lo mejor sí era posible un cambio político, aunque eso ha cambiado con el tiempo. Pero a partir de allí yo te diría que hay un punto de inflexión de grupos y de fondos internacionales mirando Venezuela. Te destacaría varias cosas, por lo menos en lo que tiene que ver con los que yo he interactuado. Primero, muchos de estos grupos están interesados en empresas ya constituidas, empresas que ya están operando acá, no quieren empezar desde cero. Claro. ¿no? Entonces eso es un primer elemento. Segundo elemento que me llama la atención, muchos de los interesados en invertir son los que llamaríamos grupos regionales, grupos latinos. Es decir, He visto muchos principalmente grupos son chilenos, empresas muchos grupos chilenos vienen por acá. colombianos, hasta centroamericanos, España un poco, pero no necesariamente estadounidense Claro. o europeo. ¿no? Entornos parecidos. Eso es un primer o un segundo elemento importante. Y tercero, más que incluso el tema global institucional en esta última etapa, las preocupaciones se centran en temas sanciones, ¿no? Cómo de alguna manera pudieran operar con el tema sanciones, lo cual abre un debate que podemos discutir en otro programa y es, bueno, imagínate si hay un cambio, eso es una posibilidad en el régimen de sanciones en Venezuela, bueno, a lo mejor eso pudiera también derivar en cambios interesantes en actores privados acá, ¿no? Sí, a ver, Así es. yo tengo un par de comentarios alineados con dos grandes inversionistas. Uno es Jim Rogers, que es del fondo Quantum de George Soros, mega famoso porque siempre usa un corbatín de colores. Y el otro es Mark Mobius, que es posiblemente la figura más importante en lo que ha sido la inversión en mercados emergentes desde Estados Unidos hacia China, Corea del Sur, la propia India, etcétera. Ambos estuvieron invertidos en su momento en Venezuela, sobre todo Mark Mobius. Mark Mobius salió cuando Chávez ganó la presidencia en el 98 y dijo, yo voy a Venezuela cuando esto pase. No ha pasado, no ha invertido más. Pero Jim Rogers recientemente, lo leí en un artículo de Financial Times, La risa, Lo la inte- risa de Adrúbal. intentaré buscarlo para ponerlo en la descripción del capítulo, hablaba de que si él tuviese oportunidad de invertir en Venezuela, lo hiciera. Pero que hay barreras para inversionistas Claro. internacionales para entrar con facilidad. Sí, es así. Entonces dice, ojalá yo pudiese invertir en Pero Venezuela. ahora vamos a una pregunta más simple, porque a lo mejor quienes nos escuchan también tienen poco capital y dicen en dónde invierto. ¿Qué le diríamos a alguien que tiene poco capital y dónde invierte?
últimamente... No hablemos ya, estamos en Sí, la vamos a estratosfera. Ahora aterrizarlo lo aterrizamos. porque, ojo, al final del día creo que la capacidad ahorrativa de venezolanos está por los suelos. Sí. Pero siempre hay que intentar y yo creo No, que- pero no te creas, mira, pues ojo, es anecdótico, no tengo data dura, pero si hay una cantidad de gente que ahorró mientras estuvo afuera. Hay unos casos que yo por lo menos conozco que me he topado y se han vuelto a Venezuela con alguito de plata y dicen dónde meto el dinero, ¿no? Claro. Sí. Eso ocurre. No voy a decir que es masivo, no me vayan a caer encima, pero ocurre, ¿no? No, Bueno. y al final también hay bastante gente, la clase media venezolana muestra quizás deficiencias de liquidez, pero el hecho de que la casa, tienen su casa propia o su carro, al menos muestra algo en el balance, eso es algo de salud financiera que otros países quizás no hemos tienen. tocado el tema financiamiento en la Bolsa de Valores de Caracas Ujú. y ahora Cadrúbal comenta para ese venezolano que capaz no tiene demasiados fondos para invertir en una empresa venezolana, creo que el vehículo más directo y de más fácil acceso puede ser la Bolsa de Valores de Caracas. Si bien nuestra bolsa es una bolsa pequeña, comparativamente hablando, la capitalización de todas las empresas que cotizan no es ni siquiera comparable con la de un banco mediano en Colombia. Es posible tener exposición a lo que yo considero son las mejores empresas que siguen de pie en Venezuela a través de la compra de sus acciones. Y si tuviera que invertir en un pequeño negocio, ¿en qué invertiría? En un pequeño negocio por fuera de un mercado cotizado, Ajá. No, un negocito así que alguien monte. ¿Qué montarías tú con poquita plata? ¿qué montaría yo con poquita plata? Particularmente yo no saldría de mi área de competencia. O sería un negocio relacionado con o sea, finanzas, ya para ti con, más con saber ases- es con- tu negocito de poca plata. Para mí más saber es mi negocio pequeño donde me siento ¿Y tú? cómodo. Ahora te voy a cumplir tu deseo. Creo que montaría algo relacionado a distribución de alimentos, algo pequeño. Porque digamos, pudiera... Es más fácil que comprar una casa, pues, o es más fácil que montar una empresa petrolera. Ok. Y creo que tiene alta rotación. Bueno, antes de culminar la idea, antes que se me vaya con el tema de la Yo bolsa, montaría una funeraria. de la Bolsa de Valores de Caracas. Total. Después nos dices por qué. Vamos La a gente buscar nunca deja de píldora, morirse. una píldora de Total. recomendación de inversión, una empresa funeraria. De servicio El funerario. tema con la bolsa es lo siguiente para cerrar la idea. Si bien es una recomendación de inversión, de investigación, hashtag, para aquellos que nos escuchan, para mí también es una recomendación de conocimiento de las empresas que siguen de pie en Venezuela. Al final, cuando tú compras, tú puedes comprar literalmente participaciones en las 28 empresas que siguen de pie con menos de 35, 40 dólares. Es así. Y con eso puedes participar en todas las asambleas de accionistas, recibir los informes anuales, los estados financieros y empaparte con la dinámica empresarial de las empresas. Entonces es una inversión que si bien capaz no te va a dar en términos monetarios el mayor retorno del mundo, te puede ayudar también en retorno formativo. Tú puedes con una sola Es acción, así. tienes posibilidad de asistir a la asamblea de Rosada Teresa en su hacienda, de Banco Mercantil, de Provincial en San Bernardino, de Fondo de Valor Inmobiliario en el Rosal, y puedes empaparte realmente de lo que estos empresarios están viendo. Entonces capaz el retorno acá no viene del lado monetario, sino también Ahí formativo. y al que vaya a invertir en algo, mi consejo siempre es partir primero que te apasione. O sea, no, porque a veces la gente termina diciendo, bueno, ¿dónde meto la plata? ¿Qué rinde mucho? Bueno, y si lo que rinde mucho no te apasiona... Y tienes que conocerlo. Ah, y tú me Exactamente. criticabas porque yo compraba Manchester. No. Fuera de base. Ajá. Me agarraste fuera de base, Ajá. pero no lo Bueno, relacioné. ajá. Pero lo que te quiero decir es que al final tampoco hablo de que te apasionen las derrotas, ¿no? Sino cosas que puedan tener éxito. Pero sí es muy importante, porque por ejemplo, yo puedo mirar que a lo mejor un restaurante va bien. Y sí, a lo mejor puedo asociarme con alguien que sepa el restaurante y que le guste, pero yo en mi día a día no me metería en un restaurante porque no es lo mío, ¿entiendes? Claro. Correcto. A eso es lo que me refiero, porque hay gente que a lo mejor monta algo pensando que puede rendir bien, pero no lo conoce, no tiene el know-how, no le apasiona y, bueno, puede ser un fracaso, ¿no? Estoy completamente alineado contigo Pero y sí. creo que es tema para un programa y todo, ¿viste? Bueno, Farías. vamos a la píldora de investigación, el Y ahora son testamento. dos páginas. se- Bueno, no se la van vale. a calar. Será el pastillero. Se la van a calar. El No, mira, pastillero. con El el pastillero de Faría. Con el tema de la píldora de hoy hay un detalle súper interesante que es una posición capaz no tan value ni tan idiosincrática como han sido las pasadas. Se trata de Spotify, Cónchale, es una empresa de servicios multimedia donde casualmente está Tertulia de Dinero, así que nos pueden buscar en nuestro canal de Spotify para que nos apoyen. El precio de la acción hoy, 250 horas aproximadamente. Me parece interesante el hecho de que ha caído 40% desde sus máximos. Eso es por Apple Music. No, ya vamos a hablar de eso, lo tengo por ahí anotado.
también creo que subió muchísimo el tema de las empresas tecnológicas, ese boom que hubo a raíz de la pandemia y todo lo digital, como que exacerbó demasiado las valoraciones y los precios, y al final cuando empezaron a reportar los reportes trimestrales nos dimos cuenta de que tampoco hay tanto atrás como para soportar esos números, ¿no? Pero viéndolo con una visión mucho más a largo plazo, Spotify ha estado sobre una presión de venta ahorita interesante, porque muchas personas dicen que Amazon Music está ganando terreno, Sí. que Apple Music de eso ya tiene más suscriptores premium en Estados Unidos que Spotify. Entonces está en una posición por eso delicada. Por eso mi recomendación, si ves una compañía que me encanta, y yo siempre intento invertir en compañías en donde soy consumidor, es una compañía donde la recomendación de investigación tiene que ser por X2. Porque Ok. Apple Music está tomando terreno. No, Ahora, y tiene algo que mejorar. Las listas son muy malas a veces. Ahora, yéndonos a números, puntualmente, Yo el no he crecimiento, conseguido muchas listas buenas. crecimiento de usuarios ha sido súper interesante desde que salió una bolsa. 2018 tenían 170 millones de usuarios, ahorita tienen en el último trimestre 356 millones, un crecimiento de 186 millones de usuarios. Ha habido en la jerga financiera, cónchale, que Spotify no creció tanto en 2021 en comparación a 2020. Se quedaron un poquito por detrás. ¿Qué es en lo que relación más al te gusta crecimiento. de Spotify? Que están Como apuntando acción. no solamente al sector de streaming de música, sino también apuntando duro e invirtiendo durísimo al tema de los podcasts. Y ahora que soy generador de un Porque podcast, tienes un podcast. ahora que soy generador de un podcast, tengo que apoyar a la Tiene que empresa ver nos con está la apoyando. pasión que hablabas ahorita. Claro, totalmente. No, de verdad que Spotify está gastando mucho dinero. Hay muchas personas que lo están criticando porque el margen bruto que les queda, porque ellos pagan mucho en temas de royalties a la Total. discográfica, a los cantantes, etcétera, a los artistas. Y parecía que no les queda tanto margen, pero el margen ha venido creciendo. De hecho, hace 3 años era 11, 12%. El año pasado fue 25%. Y ese margen puede seguir subiendo una vez que ellos, para seguir alcanzando escala, no gasten tanto, porque ya están gastando aceleradamente Claro. en el tema del podcast. Buenísimo. Y además de una expansión internacional, atacando países como Pakistán, Bangladesh y Nigeria, me gusta mucho que está dirigida por sus fundadores, que tiene posibilidad de fijar precios, como lo estoy diciendo. Ellos aumentaron recientemente el costo de su paquete premium. Y por último, están atacando 2 sectores que me encantan. Uno, el audiolibro. O sea, quieren meter audiolibros en la plataforma. Y 2, quieren tumbarle lo que es a Twitter, el A Twitter mí de Spaces. verdad que los audiolibros me aburren. A mí me encantan los audiolibros. Me No. parece que es espectacular para recordar Respuesta tiempo. de sí o no. ¿Te quedarías a largo plazo, a 10 años, con Spotify si no pudieses ver su cotización? Si no lo pudiese hacer, no lo hubiese traído como píldora de inversión. Yo no, pero dale, para otro programa. Excelente. Señores, esto fue el capítulo 7 de Tertulia y Dinero, un podcast en donde 3 profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de economía, finanzas e inversión. Hasta una próxima entrega. @Jesús Leonet en Instagram y Twitter, este servidor. @AROliveros en Instagram y Twitter. @JMFariasU en Instagram y en Twitter. Muchas gracias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes No sociales. hemos dicho eso. @Tertulia y Dinero en Instagram. Cuando nos mencionen también #Tertulia de Dinero en Twitter para que vaya generando Podcast en movimiento. español. Es así, Podcast en estamos en español. Apple, Defensor del español a pesar de estos dos. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, que es la píldora de hoy. Nos vemos. Un gran abrazo. Un abrazo.